En España se ha repetido una idea hasta convertirla en dogma. Cuando un hijo muere, el monstruo tiene nombre de hombre. Violencia vicaria, dicen, y existe, es real, es terrible, pero no es toda la verdad. Hay otra cara, silenciada, esquivada, corregida en titulares. Madres que matan a sus hijos, por ira, por abandono, por enfermedad, por venganza, por egoísmo, por amor mal entendido, bebés asfixiados al nacer, niños envenenados mientras dormían, cuerpos escondidos en maletas, pequeños enterrados en jardines, recién nacidos, apuñalados en silencio, niños muertos por hambre y soledad, otros asesinados solo para castigar al padre, o torturados bajo la falsa idea de educación. Todas con un mismo hilo trágico. El verdugo convivía con la víctima y debía haberla protegido. No estamos aquí para negar la violencia de los hombres, pero tampoco para sostener el relato cómodo que pretende que el mal tiene sexo o ideología. El mal es humano y se sienta en la misma mesa donde ayer se sirvió la cena. Hoy no hay teorías, ni eslogans, ni justificaciones, solo hechos, solo víctimas, solo verdad. Si te atreves a escuchar sin filtros y a mirar donde otros apartan la vista, adelante. Porque esta vez la oscuridad no viene de fuera, vive dentro del hogar. Caso número 1. Cuando la fe se volvió cuchillo. Hay crímenes que nacen del odio, otros de la locura, y algunos, los más cobardes, nacen del miedo. Almansa, verano de 1990. Un barrio humilde, una casa pequeña, una madre que confundió la religión con el delirio, y una niña de 11 años llamada Rosita, atrapada entre la superstición, el fanatismo y la ignorancia. Aquella noche 4 mujeres creyeron estar salvando un alma. Lo que hicieron fue destruir un cuerpo. Rosita llevaba días con fiebre, inquieta, débil. Su madre, sin recursos, sin estudios, sin criterio, pensó que no era enfermedad, sino posesión. Llamó a 2 vecinas y a una pariente. Rezaron, gritaron y al final decidieron expulsar al demonio a golpes. El salón se convirtió en altar. La niña fue tendida en el suelo, sujetada por brazos adultos. Los primeros golpes llegaron con desesperación, los siguientes con método. Cráneo, abdomen, costillas. La autopsia describió contusiones múltiples, fracturas y una hemorragia interna masiva. Cuando el cuerpo dejó de moverse, interpretaron la quietud como señal divina. Entonces llegó lo impensable. Decidieron abrirla para liberar al supuesto demonio. En una mesa baja, con utensilios domésticos, le rasgaron el abdomen. El cuerpo de Rosita quedó inerte, con los órganos desplazados, la piel abierta y la habitación cubierta de sangre. Ninguna pidió auxilio, ninguna comprendió que lo que moría allí no era un espíritu maligno, sino la inocencia de una niña de 11 años asesinada por su propia madre. Cuando la Guardia Civil entró, la escena era dantesca. La niña aún estaba tibia, envuelta en trapos, rodeada de estampas y restos de cera. El crucifijo sobre la mesa no era símbolo de fe, sino testigo mudo de la barbarie. Este crimen no habla de maldad refinada ni de monstruos sofisticados. Habla del poder destructor de la ignorancia, de lo que ocurre cuando el fanatismo ocupa el lugar de la razón y el miedo se disfraza de devoción. En la España rural de principios de los 90 aún sobrevivían supersticiones que mezclaban religión, santería y rumor de pueblo. La escuela no había llegado a todos y el pensamiento crítico era un lujo. Rosita no murió por el demonio, murió por la analfabetización moral y mental
de una generación que no supo distinguir fe de locura. Y también murió por un sistema que abandonó a esas mujeres antes de que abandonaran la cordura. Su madre fue condenada junto a las 3 cómplices por homicidio. El juicio habló de error religioso, pero lo que hubo fue brutalidad pura. El pueblo bajó la mirada, avergonzado, pero sin aprender del todo la lección. Porque la barbarie no necesita oscuridad. A veces basta con luz pobre y cabezas vacías, y cuando la fe se convierte en cuchillo, la víctima siempre es la inocencia. Caso número 2. El veneno del silencio. No todas las tragedias estallan con ruido, algunas se deslizan despacio, como un fármaco mal medido. Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Un barrio tranquilo, casas encaladas, niños que juegan en la calle bajo un sol que no sabe de tragedias. Dentro de una de esas casas, una madre mezcla algo en los biberones y en los vasos. No hay gritos, no hay golpes, solo el olor familiar de la comida y 3 pequeños que confían sin saber que esa será su última cena. Pilar Hernández, 28 años, madre de 3 hijos, de 4, 2 y año y medio. Vivía sola con ellos. Llevaba semanas hundida en un pozo de ansiedad y medicación. Nadie supo cuánto pesaba ese silencio, hasta que fue demasiado tarde. Aquel 30 de septiembre de 1984, preparó la comida de los niños como siempre. El veneno iba dentro. Una combinación de tranquilizantes y barbitúricos que guardaba en casa. El mayor, de 4 años, fue el primero en mostrar los síntomas. Sueño, dificultad para respirar, cuerpo flácido. Los otros 2 cayeron poco después, uno en brazos del otro, como si el sueño los uniera por última vez. Los forenses hallarían rastros de fármacos y signos de asfixia en los 2 mayores. Ninguno superó la madrugada. Cuando la policía entró, encontró a Pilar en estado semi-inconsciente, intoxicada por la misma mezcla. Había intentado acompañarlos en la muerte, pero sobrevivió. Los cuerpos de los pequeños yacían alineados, envueltos con esmero, como si aquel gesto torcido de ternura pudiera disimular la monstruosidad del acto. No fue furia, no fue impulso, fue la desesperación sin auxilio, la depresión de una mujer que se hundió en su sombra, sin que nadie preguntara nada. En los años 80, la salud mental era un tabú, la maternidad una obligación silenciosa. No existían líneas de ayuda, ni psicólogos comunitarios, ni empatía pública. Pero comprender no equivale a absolver, porque aquella noche 3 niños murieron sin saber por qué el amor que debía protegerlos se transformó en química letal. Pilar quizás no fuera un demonio, pero dejó 3 tumbas pequeñas que recordaron a todo el país que la fragilidad sin atención puede volverse mortal. La mujer fue detenida e internada en un centro psiquiátrico bajo custodia. Nunca volvió a ocupar una portada. Los niños reposan en el cementerio de Tafira, sin flores ni apellidos que se repitan. El caso se perdió entre las noticias de la época, como si la sociedad prefiriera olvidar que también una madre puede ser la mano que detiene el pulso de su propia sangre. Y eso, quizá, es lo que más cuesta mirar. Caso número 3. La calma que mata. Melilla, una casa normal en el barrio del Real. Una familia sin sobresaltos. Desde fuera, nada extraño. Un matrimonio tranquilo, 3 hijos, vecinos amables. Pero dentro, Francisca Ballesteros ya había decidido que su familia era un peso. El mal, cuando se disfraza de rutina, no necesita violencia, solo tiempo y un plan. El primer aviso fue en 1990. Su hija Florinda, de apenas 5 meses, empezó a vomitar, convulsionar, perder tono muscular. Murió al poco. Los médicos hablaron de muerte súbita infantil. Nadie sospechó. Ballesteros siguió con su vida. Guardó la calma durante más de una década. En 2004 volvió a mover ficha.
había conocido a un hombre por internet. Quería rehacer su vida, pero sin marido ni hijos que la estorbaran. Preparó las comidas con dosis diarias de Colme, un medicamento diseñado para tratar el alcoholismo que, en exceso, resulta letal. Primero cayó su marido, Antonio González. Días de vómitos, mareos, palidez, hasta que el corazón se rindió. Francisca asistió al funeral con serenidad clínica. Después vino Sandra, su hija de 15 años. Mismos síntomas, misma muerte. El pequeño Antonio, de 12, enfermó también, pero sobrevivió. Los médicos detectaron trazas del mismo veneno. La policía entró en casa. En el armario, botellas manipuladas. En el historial del ordenador, conversaciones sobre una nueva vida en Málaga. Y en su declaración, una frase que heló al tribunal. Solo quería empezar de nuevo. No había locura, solo cálculo. Francisca Ballesteros no mató por hambre, ni por pobreza, ni por arrebato. Mató porque le estorbaban, porque confundió libertad con impunidad, amor propio con desprecio ajeno. Es el crimen del egoísmo racional, la maldad sin ruido. En los informes psiquiátricos, plenas facultades. En los análisis toxicológicos, niveles letales de Colme. La España moderna, con internet ya en los hogares, descubría que la frialdad también se podía cocinar entre paredes limpias y ordenadas. No hubo histeria, hubo método, y eso es lo más aterrador. Francisca Ballesteros fue condenada en 2005 a 84 años de prisión por 3 asesinatos consumados y un intento de asesinato. Nunca mostró arrepentimiento, su serenidad durante el juicio fue casi quirúrgica. La prensa la bautizó como la viuda negra de Melilla. Hoy sigue cumpliendo condena. No todos los asesinos llevan cuchillo, algunos llevan taza, cucharilla y una sonrisa pequeña, y matan con calma. Demasiada calma. Caso número 4. 15 minutos de vida. Hay silencios que parecen inocentes, y no lo son. Jaén, barrio de San Juan, mayo de 2011. Una casa modesta, una mujer de 39 años, madre ya de 4 hijos. María del Mar se encierra en su habitación. Ha ocultado su embarazo a todos, vecinos, familia, médicos. No quiere testigos, ni ayuda, ni preguntas. Solo quiere estar sola. El cuerpo entiende que va a dar a luz. La mente ya ha decidido otra cosa. El parto ocurre de madrugada, sin asistencia, sin gritos. El niño nace vivo, respira. Los forenses lo dirán después. Vivió menos de 15 minutos. Murió por fuertes golpes en la cabeza. 4 impactos secos, incompatibles con un parto. Después, ella lo envuelve con una sábana, junta la placenta y guarda el cuerpo en la parte alta del armario del dormitorio, entre ropa limpia, como si esconderlo sirviera para borrar lo ocurrido. No llama a nadie, no pide ayuda, solo cierra la puerta. El olor a descomposición hace el resto. La Guardia Civil encuentra el cuerpo días después. Durante el juicio, María del Mar asegura que no lo sintió respirar, pero el jurado no duda. El niño respiró, lloró y murió golpeado, y su madre sabía lo que hacía. No hubo brote, no hubo delirio, solo frialdad y voluntad de ocultar. El jurado fue unánime, estaba en plenas facultades, distinguía perfectamente entre el bien y el mal. Este no fue el crimen de la miseria ni de la locura, sino el de la vergüenza convertida en violencia. La obsesión por mantener la fachada, por no admitir un error, llevaba hasta el punto de destruir una vida recién nacida. Y eso es lo que estremece, la normalidad del monstruo, el disfraz de madre corriente. María del Mar fue declarada culpable por un jurado popular, 17 años y 6 meses de prisión. El bebé fue enterrado sin nombre, sin familia que lo reclamara. Nadie defiende a este niño, dijo la fiscal.
y aquella frase aún resuena en los pasillos del barrio de San Juan. El caso nos recuerda que a veces el mayor de los horrores no se comete por odio, sino por silencio. Caso número 5. Una maleta para esconder la culpa. Hay crímenes que nacen del vacío total, ese hueco donde no queda ni amor, ni empatía, ni compasión. Menorca, 2008. Un niño de 9 años llamado César, alegre, confiado, y una madre, Mónica Juanatey Fernández, que decidió que su desesperación valía más que la vida del pequeño. Durante meses, Mónica le habló a su entorno de la idea de empezar de nuevo. Su matrimonio estaba roto, su estabilidad económica también, pero en lugar de pedir ayuda, planificó la tragedia. El 17 de febrero de 2008, en su casa de Es Mercadal, Menorca, Mónica preparó la habitación de su hijo con la calma de quien hace algo inevitable. Esperó hasta que durmiera, luego tomó una bolsa de plástico, la colocó sobre su rostro y la sostuvo hasta que dejó de moverse. El informe forense estableció asfixia mecánica. No hubo apenas lucha porque el niño estaba dormido. Después lo metió en una maleta, doblando el cuerpo para que cupiera. Lo envolvió en una sábana y lo escondió en una finca rural. Durante 2 años mintió. Dijo que el niño vivía con su padre, inventó viajes, excusas, historias. En abril de 2010, la Guardia Civil encontró la maleta en una parcela, alertada por una llamada anónima. Dentro, el pequeño César, aún con el pijama. El cuerpo conservaba signos de asfixia y residuos orgánicos compatibles con el lugar del crimen. Cuando la detuvieron, confesó sin emoción. Solo dijo: no podía más. Mónica Juanatey no actuó bajo locura ni posesión de ningún delirio. Los peritos fueron claros, sabía lo que hacía. Este crimen representa la maldad funcional, el tipo de frialdad que mata por egoísmo y luego intenta esconder la evidencia como si el olvido pudiera ser justicia. Este fue un acto consciente de eliminar al hijo para liberarse de su carga, y esa es quizás la forma más pura de crueldad, la que se disfraza de alivio. En un tiempo en que se habla de empatía y salud mental, este caso recuerda que la responsabilidad sigue existiendo. No todo trauma es excusa, no toda desesperación redime, y no toda madre es sinónimo de amor. En octubre de 2012, un jurado popular de Palma la declaró culpable de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco. ¿Condena? 20 míseros años de prisión. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo. Durante el juicio no derramó una lágrima, ni siquiera cuando proyectaron las imágenes de la maleta. El fiscal lo resumió con una frase que quedó grabada: no mató por amor, mató por cobardía. El cuerpo de César fue enterrado en silencio, la maleta destruida por orden judicial, pero el símbolo permanece, un recordatorio de que el mal no siempre grita, a veces solo cierra una cremallera y se va. Caso número 6. La recién nacida que nunca tuvo un mañana. El primer llanto de un bebé suele ser anuncio de vida, un aviso frágil que dice: estoy aquí, cuídame. Pero en Gijón, una madrugada de agosto de 2019, ese llanto no encontró brazos, ni pecho, ni calma. Encontró acero. No hubo depresión, ni abandono, ni trance, solo la decisión inmediata de borrar lo que acababa de nacer. Silvia Acebal Menéndez, 30 años, dio a luz sola en su domicilio de Nuevo Roces. Un parto sin testigos, sangre reciente sobre el suelo, una respiración débil que apenas duró unos segundos. Y es que la recién nacida vivió menos de 5 minutos. Entonces, su madre tomó un cuchillo doméstico y descargó 53 puñaladas. Torso, abdomen, cuello, algunas superficiales, otras tan profundas que perforaron órganos. Cuando terminó, introdujo el cuerpo en una bolsa, lo envolvió con ropa y lo arrojó a un contenedor de basura a menos de 100 metros de su portal. El vecindario encontró el cadáver horas después, entre residuos y papel. Este crimen nace de la negación del vínculo más elemental que existe,
proteger a quien acaba de llegar. Un recién nacido no exige, solo respira. Y ese aliento fue devuelto con acero y una tapa de contenedor. Los forenses describieron un acto consciente, deliberado y sostenido, sin arrebato, sin duda, solo voluntad. En una sociedad que confunde comprensión con indulgencia, este caso recuerda que la responsabilidad no desaparece con el sufrimiento. Porque el dolor puede explicarse, pero nunca justificar un crimen así. El 27 de mayo de 2021, la Audiencia Provincial de Oviedo condenó a Silvia Acebal Menéndez a prisión permanente revisable, la primera dictada en Asturias. No apeló la sentencia y no mostró arrepentimiento. El cuerpo de la recién nacida fue enterrado sin nombre en una tumba anónima del cementerio de Gijón. No hubo flores, ni prensa, ni duelo, solo una certeza helada: que el mal no siempre tiene rostro extraño, y a veces habita la misma casa y respira el mismo aire que debería haber protegido la vida. Caso número 7. La locura que cavó 2 tumbas pequeñas. No todas las prisiones tienen barrotes, a veces basta una casa aislada, una pareja que se cierra al mundo y una idea que se hincha hasta convertirse en monstruo. Godella, Valencia, 2019. 2 niños que jugaban al sol y no imaginaban que sus padres habían decidido que el mundo, o la salvación, exigía un precio sangriento. Lo que ocurrió no fue un arrebato pasajero ni una noche de violencia sin sentido, fue una descomposición larga, lenta, donde la realidad se fue rindiendo a un relato delirante. Gabriel Carvajal, el padre, y María Gombau, la madre, vivieron meses, años quizás, en una burbuja de misticismo y aislamiento. Itinerarios a comunidades alternativas, discursos de persecución, señales que solo ellos parecían leer. Vecinos y familia avisaron. Servicios sociales pasó papeles. El reloj siguió. El 14 de marzo de 2019, esa burbuja estalló en sangre. Según la reconstrucción judicial, Gabriel golpeó a su hijo Amiel, de 3 años, con fuerza contundente. El niño sufrió traumatismos craneales incompatibles con la supervivencia. María, en estado psicótico, asfixió a la pequeña Ixel. Acto seguido, con una frialdad que hiela, enterraron ambos cuerpos en el jardín de la casa, en 2 fosas separadas y colocados en posición fetal. No fue un entierro por miedo o respeto, fue tentativa de ocultación, trámite apresurado para enterrar lo que había dejado de encajar en su mundo. Cuando la Guardia Civil irrumpió, encontraron a los progenitores desnudos, desorientados, como si la ropa y la cordura se les hubieran caído a la vez. No había lágrimas reveladoras, solo un paisaje de tierra removida y silencio inevitable. Este caso es la sumatoria de fallos y advertencias no atendidas, la clásica psicosis compartida, donde una mente arrastra a la otra hacia el mismo delirio, persecutorio, místico, apocalíptico. María presentaba un trastorno psicótico crónico. Gabriel, sin diagnóstico claro, se dejó arrastrar hasta convertirse en ejecutor. Pero la etiqueta clínica no borra la responsabilidad moral. La locura explica, no libera. El diagnóstico no devuelve a los niños. Antes del golpe final hubo pasos que otros pudieron ver, llamadas, reportes, ojos que pidieron ayuda. La tragedia muestra el agujero en el sistema, servicios dispersos, intervenciones insuficientes, protocolos que no llegaron a tiempo. Y hay otra lectura, más fría, que también duele: la normalidad del horror. No fueron extraños disfrazados, fueron padres con nombre, con itinerarios, con decisiones. Cuando la casa se convierte en santuario del delirio, los menores quedan sin patria ni defensa. La justicia actuó y dictaminó con claridad. Gabriel Carvajal fue condenado por 2 asesinatos. María Gombau fue declarada inimputable por trastorno mental grave y destinada al internamiento psiquiátrico.
Las tumbas de Amiel e Ixel quedaron cubiertas de flores y de preguntas que no admiten respuesta fácil. Este caso no es solo una historia para el morbo, es una advertencia sobre cómo la fe mal digerida y la psicosis compartida pueden convertirse en sentencia, sobre cómo las instituciones, cuando llegan tarde, solo recogen los restos, y sobre algo más simple y terrible, que 2 vidas pequeñas se apagaron en una casa donde nadie supo o quiso detener la caída. Caso número 8. Salir de noche, volver a la nada. Sara, nacida en Marruecos, en el seno de una familia económicamente desahogada, no conoció la pobreza, pero sí el vacío. Creció con comodidades materiales, sin responsabilidades reales, protegida por un entorno que nunca le exigió madurez. Cuando se quedó embarazada, con apenas 20 años, ocultó el embarazo a todos, también al padre, que nunca reconoció a la niña, y decidió marcharse a España. Su familia le pagó el viaje y el piso donde vivió sola, en Málaga. Querían darle una oportunidad, le dieron libertad, pero Sara no supo qué hacer con ella. En mayo de 2017 dio a luz a Camelia, su hija. Una niña sana, de apenas 3 kilos, una vida recién estrenada y el principio de un final que se gestaría en silencio. La vivienda, en el barrio de La Goleta, en Málaga, era un piso modesto, con las persianas siempre medio bajadas y un olor constante a encierro. Los vecinos apenas la veían, de día dormía, de noche salía. A veces decía que trabajaba en una discoteca del centro, Bubbles, otras simplemente desaparecía. Durante semanas, Camelia quedó sola. La puerta cerrada con llave, con solo un biberón y unas galletas, pañales acumulados, silencio. El aire del piso se volvió agrio. Los días pasaron. La niña lloró hasta quedarse sin voz, sin fuerzas, sin agua. Murió de inanición y deshidratación después de 25 días de abandono absoluto. Cuando los agentes entraron, el 30 de noviembre de 2018, encontraron su cuerpo en el suelo, cubierto con una manta. El olor era insoportable. El pequeño cadáver, irreconocible. Mientras tanto, Sara vivía fuera, entre copas y hoteles, compartiendo cama con un hombre al que apenas conocía. El cuerpo de su hija se descomponía en el piso que había cerrado con llave. Al ser detenida, mintió. Dijo que se había ido solo un rato, pero los forenses demostraron lo contrario. La muerte había sido lenta, progresiva y absolutamente evitable. Los informes periciales fueron contundentes. Sara no padecía trastorno mental alguno, no había depresión ni brote, solo inmadurez afectiva y egoísmo extremo. Sabía perfectamente que dejar sola a una niña de 17 meses durante semanas la condenaba a morir, y aún así lo hizo. Este no fue un crimen de pobreza ni desesperación, fue el resultado de una educación vacía, de una moral deshecha, de una juventud criada entre comodidades sin propósito. Su familia, acomodada y bien intencionada, le pagó el piso, el dinero y la distancia. Le ofreció oportunidades, y ella las convirtió en desidia. Sara no es el retrato de una madre rota, es el retrato de una generación desarraigada que confunde la libertad con la ausencia de responsabilidad y la maternidad con un accidente incómodo. En la otra cara de esa libertad malentendida, Camelia fue víctima de algo peor que la violencia, la indiferencia. En noviembre de 2020, un jurado popular la declaró culpable. La Audiencia Provincial de Málaga la condenó a 16 años de prisión por el asesinato con alevosía y abandono. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en enero de 2023. Durante el juicio, Sara se mantuvo impasible, ni una lágrima, ni una palabra de arrepentimiento, solo la mirada vacía de quien no entiende el peso de su propia historia. Camelia fue enterrada sola. Nadie de su familia viajó desde Marruecos. El mundo siguió su curso, como si nunca hubiera existido. Y en ese silencio final quedó grabada una verdad dura,
No hace falta miseria para engendrar monstruos. A veces basta con la comodidad, la inconsciencia y una llave cerrando la puerta de un piso vacío. Caso número 9. Matar para que otro sufra. Hay crímenes tan bajos que no buscan eliminar a la víctima, sino destruir a otra persona a través de ella. Huercal de Almería, 10 de octubre de 2019. Un niño de 7 años, Sergio. Padres separados, un conflicto de custodia reciente, y una madre que no aceptó la idea de perder el control. Aquella tarde, el rencor sustituyó al instinto, y el amor, si alguna vez existió, se convirtió en un arma. Ana María, de 38 años, vivía con su hijo en una vivienda de Huercal de Almería. El padre, con quien mantenía un pleito por la custodia, acababa de conseguir una resolución favorable. Ella no lo soportó. Decidió que si él ganaba al hijo, perdería algo mucho más grande: la paz. La tarde del 10 de octubre de 2019, el niño volvió a casa con ella después del colegio. Jugó, cenó, se puso el pijama. Nada hacía prever que aquella sería su última noche. En algún momento de la tarde, la madre tomó un lazo de tela, se lo colocó alrededor del cuello y apretó. El informe forense describió asfixia mecánica, surco cervical nítido, ausencia de signos de lucha y un tiempo estimado de muerte de pocos minutos. El niño murió sin entender por qué, sin gritar, sin imaginar que el peligro tenía su mismo apellido. Cuando todo terminó, Ana María limpió la escena, cogió el cuerpo y lo metió en su coche. Condujo más de 40 kilómetros hasta las norias de Daza, en El Ejido. Allí buscó la casa de la nueva pareja del padre. Su intención era clara: que lo encontraran, que el padre viera lo que quedaba de su hijo. No lo logró. La Guardia Civil la interceptó antes. El cuerpo del pequeño aún dentro del vehículo, ella con las manos manchadas y la mirada perdida. El jurado fue unánime. Ana María estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No había brote, ni arrebato, ni enfermedad, solo rabia, rencor y una determinación helada de causar el mayor daño posible al padre. El Supremo lo ratificó, actuó con voluntad dirigida y cálculo emocional. Una venganza consciente, ejecutada con frialdad. Este crimen nos habla de posesión emocional, de un amor convertido en propiedad, de una mujer que prefirió destruir antes que perder. El tribunal reconoció algo infrecuente: no mató solo al hijo, sino que atacó directamente la mente del padre, causándole lesiones psíquicas graves y permanentes. Fue un asesinato pensado para dejar cicatrices invisibles. En una sociedad que a veces disculpa cualquier comportamiento en nombre del dolor, este caso recuerda que el sufrimiento no exculpa la maldad. El mal no siempre es irracional, a veces es metódico, premeditado y cobarde. La Audiencia Provincial de Almería la condenó a prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y parentesco, más de 3 años por las lesiones psicológicas al padre y 1 año y medio por intentar atropellar a un guardia civil al ser detenida. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 4 de abril de 2022, ratificando que su único propósito fue infligir el máximo dolor al progenitor. El padre vive hoy con un vacío imposible, una condena perpetua más silenciosa que la de su asesina. Sergio descansa en Almería, lejos del ruido judicial, recordándonos que el odio no mata una vez, mata para que el otro viva muriendo cada día. Caso número 10. El niño que temía volver a casa. El infierno a veces tiene paredes blancas, una cocina limpia, una mesa de estudio, un cuaderno con ejercicios de matemáticas. Por fuera todo parece ordenado, por dentro la rutina del miedo. Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2016. Un niño de 9 años, Junhua, muere tras una paliza. La autora es su madrastra, Na Li, una mujer china de 39 años que lo había traído desde su país natal para formar, según sus propias palabras, una familia feliz. El padre
Rong Chao, también de origen chino, cayó demasiado tiempo, y cuando la policía llegó, ya no había nada que salvar. Jun Hua vivía bajo un régimen de control y castigo. El colegio público llevaba tiempo reportando sus ausencias, sus silencios, su manera de esconder los brazos incluso en días de calor. Los profesores sospechaban, pero la casa permanecía cerrada y el miedo no hace ruido. Según la Audiencia Provincial de Las Palmas, Nali golpeó al niño a palos, con ensañamiento y alevosía, hasta causarle la muerte. El veredicto del jurado fue unánime: asesinato con agravante de parentesco y maltrato habitual. Los forenses hallaron fracturas antiguas y lesiones recientes. El cuerpo hablaba de una historia de dolor que nadie quiso escuchar. El fiscal Miguel Pallarés lo describió con frialdad profesional. Jun Hua no se pudo defender porque se quedó paralizado. Le tenía pánico a Na Li. En el teléfono de la acusada se encontraron búsquedas como «¿Cómo tapar heridas en el ojo?», «¿Qué pena cae en España por maltrato a menores?», y una nota de voz donde se oían golpes y la voz del niño forzado a decir que odiaba a su familia. La tarde del crimen, el miedo llegó a su clímax. Los golpes fueron tantos y tan certeros que el niño murió con una agonía espantosa, según la calificación fiscal. El padre, que había notado lesiones previas, no intervino. En el juicio lo admitió. Sospechaba que Nali le pegaba, pero no pensé que llegaría tan lejos. No hice mucho como padre. Durante su última palabra ante el tribunal, Nali lloró y pidió perdón. Acepto cualquier condena, incluso la pena de muerte. Fui mala y egoísta. Quiero cambiar mi vida por la del niño. Pero el arrepentimiento, como casi siempre, llegó tarde y vacío. En este caso hubo odio, frustración y dominio, una violencia sistemática, metódica, envuelta en la apariencia de disciplina. El tribunal fue claro: el crimen carece no ya de justificación, sino de explicación racional alguna, y la gravedad del maltrato sufrido por el niño fue intolerable. La defensa habló de estrés y de un arrebato, pero la audiencia desmanteló ese relato. No fue un impulso, fue costumbre. El padre fue condenado no por matar, sino por permitir que lo mataran. 2 años de cárcel por maltrato habitual por omisión. Una sentencia simbólica, pero necesaria, porque la pasividad también puede ser cómplice. Este caso no se sostiene sobre la pobreza ni la marginalidad. La familia tenía recursos, vivía en una vivienda normal, integrada en la ciudad. Lo que falló fue la ética, el valor humano y la empatía más elemental. Jun Hua fue una víctima del abandono moral. El magistrado Miguel Ángel Parramón dictó sentencia al respecto de Nali: 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento. La sentencia incluyó además prohibición de acercarse a la madre biológica durante 35 años, indemnización de 270.000 euros por parte de Nali y otra indemnización adicional de 30.000 euros por parte del padre. El Tribunal Supremo en 2020 ratificó íntegramente la condena. El fiscal había pedido prisión permanente revisable, pero el tribunal aplicó doctrina del Supremo en casos similares. Jun Hua fue enterrado sin pancartas, sin trending topics, sin debates ideológicos, solo un niño bueno en matemáticas con miedo de volver a casa. Y una justicia que llegó tarde, pero que al menos llegó. 10 historias, 10 hogares distintos y una misma herida. Cada uno de estos niños murió donde debía sentirse a salvo. Algunos entre brazos que mataban con ternura, otros sin que nadie los oyera pedir ayuda. Y mientras tanto, el país sigue discutiendo eslóganes, repitiendo consignas y escogiendo qué verdades contar. No se trata de negar una violencia para justificar otra. Se trata de mirar la realidad completa, sin filtros ideológicos ni colores partidistas, porque el mal no es patrimonio de un sexo, ni de una clase, ni de una religión. Es una grieta humana, y cuando se instala en casa no distingue nombres ni banderas. La justicia no siempre llega a tiempo, pero la memoria sí puede hacerlo.
Recordar no es morbo, es resistencia contra el olvido. Si bien es cierto que ya no soy creyente, sí que espero de todo corazón que cada uno de estos niños, tanto los de los titulares breves como los que ni siquiera los tuvieron, hallen la paz que les fue arrebatada. Y que nosotros tengamos el valor de seguir mirando, porque la verdad no tiene dueño, solo testigos, y esta vez somos nosotros. Bien, si te ha gustado el vídeo, dale like, apóyame con hype, suscríbete al canal y dale a la campanita para seguir recibiendo las notificaciones sobre nuevos vídeos y nos vemos en una próxima entrega. Chao.